Justamente me habían pedido que hable sobre el corte de Snyder de la Liga de la Justicia, digamos. Bien. Para los que no sé si todos saben, digamos, pero recientemente Zack Snyder, junto a una gran movida de internet que estuvo por mucho tiempo pidiéndole que él sacara su versión de la Liga de la Justicia, porque si algunos no lo saben, Zack Snyder tuvo que retirarse de la producción de la película de la Liga de la Justicia del 2017 a la mitad más o menos de la producción, debido a una situación personal muy trágica, la verdad, que fue el suicidio de su hija. Bien. Entonces, la tarea quedó en manos de Joss Whedon, que fue el director de la película Avengers, digamos. Y como digamos que los fans no salieron del todo contentos con esa versión, digamos, porque seguía mucho la fórmula esta Marvel, digamos, Sí. como de muchos chistes que... O sea, no está mal que haya chistes, digamos, siempre para diluir un poco la tensión, digamos, pero es un poco más de lo mismo. Claro, sí, es como que DC necesita tener una impronta propia que se difiera un poco a la fórmula Marvel, que no significa que sea mala o mejor por el hecho de estar en comparación con Marvel, sino que sea distinta. Es decir, que la película anterior, la versión anterior de la Liga de la Justicia, no cumplía con, no tenía esa esencia. Claro. Que le identificaba con todo lo que es DC Comics. Exacto, exacto. Hay que decirlo, la trilogía de Nolan como que dio un poco el parte de este ámbito más oscuro y cosas así. No quiere decir que DC no tenga películas que sean de tono más humorístico como Shazam o El Escuadrón Suicida, digamos. Claro. Pero siempre puede destacar por tener su impronta propia. Ahora vamos a hablar de este corte de Snyder, particularmente de la cinematografía de Zack Snyder, digamos, que no solo dirigió, no solo hizo películas de superhéroes, de hecho hizo el reboot de la película El Amanecer de los Muertos, digamos. Okay. Y con ese primer proyecto ya como que se veían algunos patrones que se repetían en su cinematografía. Sangre en exceso, mucha sangre, violencia exacerbada, muchas escenas en slow motion, grandilocuencia potencialmente parodiable, digamos, como sabrán la película de 300, cuántos habrán hecho la parodia de esto es Esparta y habrán pateado hacia el aire, digamos, y sobre todo referencias a la mitología. Bien. De eso es lo que vamos a hablar hoy, porque antes de que saliera ya el corte final, que de hecho duró 4 horas por HBO Max. Clarito. Un corte bastante poco duradero, podríamos decir. Exacto. Salieron unos promocionales en donde estaban así unas estatuas de los 6 miembros que salen de la Liga de la Justicia en la película, tomando posturas de ciertas figuras mitológicas o incluso personajes históricos. Okay. Hoy vamos a ver cómo esta fascinación de Zack Snyder por dar esto que ya más o menos todos entendemos, que los superhéroes son los dioses modernos, básicamente. Bien. Son representantes de los valores que tenemos, de nuestros miedos, de nuestras aspiraciones y en general del camino que queremos tener para el futuro. Y Zack Snyder lo deja muy plasmado con su corte, con esto que decía, esta grandilocuencia potencialmente parodiable, pero grandilocuencia a fin de cuentas. Vamos a repasar cada una. En el promocional de Batman aparece con la postura de San Sebastián. Sebastián de Milán fue un militar que llegó a ser parte de la guardia del emperador romano. Sin embargo, cuando se descubrió que él era cristiano en una época en donde esto estaba prohibido, le dieron 2 opciones, o renunciar a su fe o morir. Cuando se mantuvo fiel a sus creencias, fue atado a un árbol y atravesado con flechas. Okay. En la película se enfatiza mucho la cuestión de la fe de Bruce Wayne con respecto al regreso de Superman, porque, como habrán recordado, Superman murió en Man of Steel. Y resucita cual Jesucristo en esta película de Zack Snyder. También está la cuestión del sufrimiento, digamos, ser atravesado por flechas, por sus creencias, que fácilmente podemos relacionar a la historia de Batman y su historia, digamos, la pérdida de sus padres, las pérdidas de sus numerosos sidekicks, básicamente una vida llena de sufrimiento. Bien. El siguiente paralelismo, y el que creo que es el más evidente, es el de Superman con Jesucristo y también con el Titán Atlas. Con Jesús porque en Batman v Superman, Superman muere, aunque no de forma directa, por una lanza de kriptonita, muy parecido a Jesús que murió por la lanza de Longinus. Ok, bien. Ahora voy a hacer un paréntesis entre Batman y Longinus.
Longinus era el encargado de matar a Jesús y él era ciego. Cuando él atraviesa supuestamente a Jesús para matarlo, la sangre le cae en sus ojos y de repente empieza a ver. Como que directamente es como decir que la muerte de Superman en cierta forma le da a Bruce Wayne otra perspectiva, una mirada diferente de lo que él pensaba. Él era una amenaza, pero ahora lo ve más como esperanza. Ok, digamos. buena lectura. Luego, para la película de la Liga de la Justicia, él resucita con las cajas madre, como ya había dicho antes, Sí. Al igual que Jesucristo. Y con el titán Atlas en relación al titán de la mitología que fue condenado a sostener el mundo en sus hombros. Esto, evidentemente, hace referencia a Superman y la enorme responsabilidad que tiene con el mundo. Luego tenemos a Wonder Woman y Juana de Arco. Como algunos sabrán, Juana de Arco fue una campesina francesa que recibió visiones del arcángel Miguel acerca de su papel en la Guerra de los 100 años. Con el tiempo inspiró a los soldados franceses, pero posteriormente fue quemada en la hoguera. En el caso de Wonder Woman, en sus recientes películas, siempre se muestra no solo como una figura de inspiración que encarna los mejores valores de la humanidad, sino por su carácter de mediadora entre la propia humanidad y la divinidad. Otro evidente es el de Aquaman con el dios Poseidón o Neptuno para los romanos. El tridente, la barba y las criaturas marinas son claras referencias a estos dioses. En general, todas las religiones tienen un dios del mar, no solo relacionado a la creación, sino al misterio de este vasto mundo submarino desconocido para nosotros, justamente gobernado por Aquaman. Luego tenemos a Flash y el dios Hermes, o Mercurio para los romanos, dios de los mensajeros. Bien. Esto en relación con su capacidad de recorrer grandes distancias en poco tiempo. De hecho, el primer Flash de los cómics, llamado Jay Garrick, recibió sus poderes de este dios y su traje simulaba tener las alas en el casco y las botas, al igual que Hermes. Bien. Después, con el reboot científico, o sea, la era de plata, se le dio un origen más científico, que fue golpeado por un rayo y tuvo una conexión con la fuerza de la velocidad. Y por último tenemos a Cyborg y el hombre de Vitruvio, un dibujo de Da Vinci que hacía referencia a las medidas perfectas del ser humano según el arquitecto Vitruvio. Esto se ve en la película no solo por los brazos extra que le salen en la espalda, sino también que tiene que ver cómo Cyborg es el humano perfecto, matemáticamente hablando, por tener partes tecnológicas. En resumen, todo esto afirma que Zack Snyder ve a los superhéroes como los dioses modernos, digamos, como estos, porque desde tiempos inmemorables siempre le estamos buscando explicaciones a las cosas que no entendemos y frente al miedo generamos estos seres que se enfrentan al miedo y que no solo lo encarnan, sino que también lo enfrentan al mismo tiempo. Sí, la verdad que buena, me gustó mucho la lectura, digamos, sobre todo cómo conceptualmente está muy bien armado, está muy bien cerrado cada uno de los superhéroes con un dios en particular o con un ángel en algunos de los casos, y me parece como está re bien construido y las referencias de cada uno encajan muy bien con el concepto de cada uno de los superhéroes en relación a su propia referencia, así que eso me gustó mucho. Exacto. Y nada, para cerrarlo, digamos, voy a tirar una frase de Joseph Campbell de su libro que justamente habla de este tema llamado El héroe de las mil caras, que como easter egg fue una frase que pusieron en el traje de Superman a modo oculto, digamos, de referencia nomás, para la película El hombre de acero. La frase dice así: no necesitamos correr el riesgo de la aventura solos, porque los héroes de todos los tiempos han ido antes que nosotros. El laberinto ya se conoce, solo tenemos que seguir el camino del héroe. Y donde pensamos que encontraríamos abominación, encontraremos a Dios. Donde pensamos que mataríamos al otro, nos mataremos a nosotros mismos. Donde pensamos que viajaríamos hacia afuera, vendremos al centro de nuestra propia existencia. Y donde pensamos que estaríamos solos, estaremos con todo el mundo. Muy bien. Espectacular, la verdad. La estuve escuchando a la sección hacia la distancia. Qué buena sección, amigo. Cada vez te perfeccionás mucho más. No sé. ¿Cómo se puede perfeccionar lo que ya es perfecto?
sabemos todo. Vámonos. Hasta acá llegó fuera de lugar. Tengan un lindo fin de semana. ¿Qué vas a hacer? Muchas gracias por todo, pero... Bueno, a mí me gustaría acotar nada más que a la gente que le interese todo lo que es la cinematografía y cómo se construyen los héroes tanto en las novelas como en las películas. Lo que vos decías es Joseph Campbell. El libro de El héroe claro, de las 1000 caras. y él habla ahí de lo que es el camino del héroe, que es Exacto. básicamente el formato que siguen todos los héroes de las películas, desde Frodo en El Señor de los Anillos, hasta el Caballero de la Noche en las películas de Nolan, y de cómo se van construyendo estos personajes en las películas, en las novelas. Buena referencia, sí. Muy buena. Sí. Lo recomendamos, la verdad que yo personalmente cuando en su momento estudié comunicación audiovisual, era un como bueno, yo no lo leía el libro, pero era una recomendación que me la hacían todo el tiempo, debería leerlo. Lo voy a leer. Claro, Rey. Lo voy a leer. Prometo leerlo. Bueno, cuando pasan... El resumen, por lo menos. Sí, bueno, es que estoy esperando que un canal de YouTube que hace resúmenes lo haga. Pero bueno, una pregunta. No sé si lo hablaron al principio. La promesa de Matuki, por Dios. Bueno. Prometo leerlo significa ver un resumen de YouTube. ¿Qué va a ser? Sí, bueno. Una consulta. No sé si lo hablaron al principio, pero ¿a usted le gustó la versión de Zack Snyder? ¿Fueron las ¿Qué pregunta? mejores 4 horas de su vida? No sé si las mejores 4 horas, pero sí, debo admitir que más disfrutable que la versión del 2017. Si esta parte tiene una banda de cameos, se le da más importancia al desarrollo de personajes, digamos. No es tan Sí, pochoclera. con 4 horitas, hermano. Sí. Te la tenés que arreglar bien. Si me sigue con 4 horas, no te la arreglás. Exacto. Sí. Estamos complicados, papi. A mí me gustó mucho más la paleta de colores de esta película. Sí, puede Bueno. ser que era un poco más chillona para la versión de Joss Whedon. La verdad, eso se nota, digamos. Sí. Además, obviamente, del genio ahí de Henry Cavill. Bueno, tenemos que hacer un programa aparte que se llame Henry Cavill, nada más. Sí. Sí. Por lo menos ahora nuestro compañero le dice Cavill y no Cavill como antes. Claro. Bueno. Lo importante es que progresa. Ahora que lo estoy viendo, ¿no? Lo comparo y yo creo que Miguel tiene una aérea. Sí. No, bueno, Sí, ya, cierro todo. señor. Cierro todo, me voy. Ahora sí se acabó Nos vemos. el programa, señor.